favelas en la ciudad de Sao Paulo. Viva la más completa agenda de la semana con las informaciones de último impacto en el acontecer informativo mundial. Síntesis, sábados y domingos, solo por Telesur. Venezuela, un pueblo caracterizado por su bondad, alegría y sencillez, está atravesando un momento crucial de su historia. Elecciones presidenciales 2012. Viva por Telesur la más completa cobertura del proceso judicial. Usted nos acompaña. Venezuela decide. Telesur. Nuestro norte es el sur. Estos son nuestros principales titulares hasta esta hora. Candidatos presidenciales en Venezuela continúan cierre de campaña electoral. Hugo Chávez realiza acto en el estado Lara, al centro occidente del país, mientras que Enrique Capriles visitó el estado Anzoátegui en el oriente. Concluye la tercera cumbre de América del Sur y los países árabes en Perú, con la firma de la Declaración de Lima. Asistentes rechazan injerencia en Siria y piden respeto a la religión musulmana. Desde 1970. El movimiento estudiantil mexicano Yo Soy 132 se suma al rechazo de la reforma laboral. Reporte médico informa que el presidente colombiano Juan Manuel Santos será intervenido quirúrgicamente de un tumor en la próstata. Venezuela envía mensajes de solidaridad al mandatario. Está programado para el día de mañana. Recrudece el conflicto minero en Sudáfrica. 2 mineros ocupan colinas cerca del yacimiento Goldfields y los operarios denuncian amenazas de la policía. La ampliación de estos y otros temas solo por Telesur, la señal informativa de América Latina. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que dan continuidad al drama que recién comienza, esto se va a poner mucho peor, en las naciones europeas que habían estado jugando a la burbuja, al manejo de la economía dentro de los cánones del neoliberalismo, y ahora los paquetazos neoliberales se vuelven en contra y aterrizan en la triste realidad. España tiene ya millones de desocupados y no hay solución a la vista, y ahora logros de una política como la de Rajoy es estirar la arruga y decir, no vamos a pedir rescate. La verdad es que los lobos están latiendo en la puerta. Pero aquí el drama no es solo de España, el drama es toda la Europa mediterránea y algo más por allí, ¿eh? Lo mismo que está sufriendo Grecia, a lo que está tratando de evitar Italia. España está realmente en una situación catastrófica. Portugal está un poquito mejor y Francia tratando de nadar y cuidar la ropa, pero toda Alemania está pendiente de lo que ocurre en el Mediterráneo y al mismo tiempo siguen en las aventuras bélicas, como la que supusieron que iba a dar grandes réditos en el caso de Libia, pero que ahora se complica hasta el infinito en Siria, sin perspectivas de que vaya a aparecer en el fondo un curso de acción que parezca coherente, ¿no? Nuestra querida y contaminada nos deja en la realidad de las oficinas de empleo en Madrid y que esto se repite en cualquier otra importante ciudad de España.
Rajoy, mientras tanto, niega que sea inminente que vaya a pedir un rescate para España. Hizo estas declaraciones al concluir una conferencia con todos los presidentes de los gobiernos regionales en la Moncloa. Involucró hasta el rey, que ya lo verán cómo está caminando. Y los que buscan trabajo en Madrid, como en cualquier otra ciudad, simplemente están aferrándose a un clavo caliente. Escucharemos a Virginia Serra, a José Antonio Mateo, a Paula, veremos lo que dice la prensa. No todos quieren dar declaraciones. Todos muy perjudicados, todo el mundo. Pienso, no lo sé, y además es que he vivido en Alemania y conozco muy bien a los alemanes y van a proteger los suyos, está claro, ¿no? Alguien que lo intentó en Alemania y está de vuelta y está peor. Es un crédito, o sea, que hay que devolver. Yo personalmente, si se pudiera evitar, mejor, pero si no hay más remedio, pues habrá que pedirlo, claro. El desempleo en España supera los 5 millones y esto sigue creciendo, no hay manera de contenerlo. Está todo muy crítico, hay muchísima crisis y los españoles, tantos españoles como otras personas de otras regiones, necesitamos dinero, ¿eh? Es que está esto muy, muy mal. Hay muchísima crisis, la verdad es que sí. Y a ver si el gobierno se aprieta un poco las pilas. Los datos de las encuestas de la población activa elevan la cifra de desocupados a casi 6 millones. Y el 25% del caso son los jóvenes, pero además superan el 53% en algunos segmentos. La Secretaria de Estado de Empleo del gobierno español tenía que salir a hacer frente hoy a la realidad de la que Bruselas da por hecho que el rescate rebajaría las pensiones y que las medidas serían muy dolorosas si se proponen, y la van a cumplir a rajatablas, porque esa es la filosofía de Rajoy y el partido que lo llevó. Bueno, aquí esto es Cánovas del Castillo, ¿no? Esta es la legendaria figura de Cánovas del Castillo, ahí arriba del pedestal, frente al Congreso de los Senadores, un hombre que para los conservadores era una inspiración, siglo XIX. Prácticamente defendía el esclavismo, hablaba de que los partidos debían turnarse en el poder y que eliminó hasta la libertad de cátedras, no sé, pero le levantan monumentos, ¿eh? Apareció el desfile de los presidentes de las regiones autónomas. Cena en la Moncloa, primero el de Cataluña, Artur Mas, después llegó el de Andalucía, Antonio Griñán, luego lo hacía Alberto Fabra, Patxi López, del País Vasco, Castilla-La Mancha, con Dolores de Cospedal, Escudero y López, lo veremos hablando después. Luego llegaría el ministro del Tesoro, Cristóbal Montoro, que llega Castilla-La Mancha con Dolores de Cospedal. Luego haría lo propio el ministro del Tesoro, Cristóbal Montoro. Posteriormente, el primer ministro Mariano Rajoy. Y luego el rey Juan Carlos de España, ¿no? Y verán ustedes cómo se mueve el rey. Gírese para la foto. El rey sí, hay que dejarlo sobre la alfombra roja y tratar de salir sin que me ayuden. Y luego tratar de caminar porque se volvió a complicar, no solo la caída cuando la cacería de elefantes, ¿no? Sí, todo lo que vino después. Bueno, parece que hay herederos de Cánovas del Castillo, entre estos grupos, sobre todo del lado del gobierno. Rajoy exige a las regiones y a las autonomías una lucha frontal contra el déficit y niega que el rescate vaya a ser inminente. Cuando le preguntaron lo que todo el mundo sabe y que se filtró, ¿van a pedir antes del sábado un rescate, un auxilio para la economía española? A su primera pregunta le respondo no. Esa fue la lacónica respuesta. Después se mandó un verdadero sofisma patético. Vean que cada vez le levantan más el perfil al príncipe heredero, ¿no? Estos son síntomas muy significativos de cómo se maneja la imagen ante una eventual transición, que en todo caso no debería tardar mucho, ¿no? Por el bien de quienes ustedes saben.
Rajoy destacó la unanimidad alcanzada en el acuerdo para el cumplimiento de los objetivos del déficit en esta cumbre autonómica, que fue convocada con el objetivo de unar fuerza frente a la gravísima crisis y creciente que atraviesa el país. Cuando tuvo que declarar, fue lacónico con la primera pregunta de si iban a pedir ayuda y luego se mandó un sofisma del peor estilo para responder a la segunda, porque se filtraron informaciones, ¿no? Como contrapartida, el Ejecutivo aceptó revisar el próximo año los criterios para llevar a cabo el reparto de la carga del déficit entre la Administración Central y las autonomías, con vista a aplicarlos en el 2014. Una reclamación de muchas de las regiones. España, en su conjunto, debe dejar este año el déficit público en el 6,3% del Producto Interno Bruto, y las comunidades autónomas deberían lograr el 1,5% del Producto Interno Bruto en materia de déficit. Aquí, primero el laconismo y después el descarado sofisma. Presidente, usted resalta el lado positivo de los puntos del año 2011, ¿no?, de la desviación que se produjo. Entonces yo no sé hasta qué punto lo... En relación a la última pregunta, no. Los presidentes autonómicos a primera hora de este día, ¿ha aprovechado para hacer algún llamamiento hacia la unidad de España? Pues muy bien, si hay una agencia o alguien que dice que este fin de semana vamos a pedir el rescate, como dicen ellos, caben dos posibilidades: que esa agencia tenga razón y mejor información que yo, lo cual es muy posible, o que no sea así, lo cual... pues a lo mejor también es posible o no, ¿qué más da? Pero si a usted le sirve de algo lo que yo pueda decirle, y si le parece que lo que yo pueda decirle es más importante que esa filtración, le diré que no. Pero vamos, aún así puede usted pensar lo que estime oportuno y conveniente, porque además a lo mejor acierta. O sea que... Bien. El drama económico que sufren las clases trabajadoras se ha convertido en un sainete después de esta cena oficial. La Conferencia de Presidentes ha expresado su compromiso con la consolidación fiscal. Esto creo que es muy importante. Esto ayuda a la confianza en nuestro país, porque todas las administraciones, la Administración Central del Estado y la Administración Autonómica, le dicen a quien quiera escuchar que nosotros estamos comprometidos con la consolidación fiscal y, por lo tanto, con la reducción del déficit público. También se establece aquí que cumpliremos las obligaciones derivadas de nuestra pertenencia al euro y las obligaciones derivadas de los tratados sobre estabilidad, coordinación y gobernanza de la Unión Económica y Monetaria, que es el pacto fiscal. Mientras tanto, y pese a las negativas de Rajoy, Bruselas está preparada por si España pide el rescate. Para el gobierno, lo prioritario es cumplir con los acuerdos alcanzados en este último Consejo Europeo de Bruselas para avanzar en la unión bancaria y fiscal, y para los demás, saber si de verdad va a haber o no un rescate que para muchos, y así se ha filtrado, es inminente. Bruselas está preparada y por las dudas. En Madrid se encontraban con que una nueva huelga de transporte público español le hacía frente a los recortes del paquetazo neoliberal de Rajoy. Los trabajadores del metro y de los autobuses de la capital española iniciaron una nueva jornada de huelga contra la rebaja de sus salarios y la desproporcionada subida de las tarifas en ese servicio público. Los paros parciales en el suburbano madrileño, así como los ómnibus de la empresa municipal de transportes, coinciden con las horas punta de los viajeros. La verdad es que pienso que con las huelgas lo que están haciendo es nos fastidian a los demás trabajadores, y a los que realmente tienen que fastidiar no nos fastidian, porque la gente que realmente está ocasionando esto no viaja en metro. Pero bueno, hay que aguantarse y cada uno tiene que luchar por lo suyo, yo lo veo bien. Así lo decía Miriam García, luego escucharemos a Alfonso de Terán y a Verónica Gómez, todos pasando por las de Caín. Mientras los trenes del capitalino circulaban al 53% el turno de la mañana y 42% el de la tarde, los autobuses lo hacen entre el 40 y el 50% de la dotación habitual. Servicios mínimos, pero esto ha afectado seriamente. Durante las horas de la mañana el seguimiento de la protesta fue total. Cuando empezaba la cola, pues estaba a la altura del kiosco y bueno, 3 autobuses han pasado, algunos venían ya bastante llenos
con lo cual no entra mucha gente. Se trata de la cuarta jornada de huelga del suburbano desde el pasado 17 de septiembre, cuando paralizó labores junto a las 3 empresas estatales del sector ferroviario. Pero siempre salimos perjudicados los trabajadores, porque ellos el día lo tienen pagado, nosotros como faltemos no nos pagan. Los trabajadores del transporte protestan porque le han rebajado el salario, le han suprimido la paga de Navidad y el aumento de las tarifas a los usuarios. En todo caso, la Moncloa tenía que hacer frente a la realidad. Rajoy y el presidente de Italia, Napolitano, hablaban sobre la situación de la Unión Europea y la garantía de prosperidad futura. Eso parece más bien la expresión de un deseo. Rajoy, en medio del caos, recibía con mucha atención a Giorgio Napolitano en el Palacio de la Moncloa tras asistir a la conferencia de presidentes autonómicos que acabamos de mostrarle, celebrada en el Senado y aprovechando la visita del mandatario italiano a España con ocasión de la celebración de la Fundación Empresarial para la Innovación Tecnológica, COTEC, de la que el rey y los presidentes de Italia y Portugal son patronos y presidentes de honor, lo cual no les impide andar muy mal. El encuentro ha servido para que ambos mandatarios intercambiaran puntos de vista sobre la actualidad de España e Italia en particular, así como las grandes preocupaciones en la Unión Europea y la zona euro en general. Así han coincidido en destacar la extraordinaria importancia que el proceso de integración europea ha tenido desde su creación en términos, oigan bien, de prosperidad y de estabilidad para nuestras naciones y nuestros ciudadanos. Tremendo saludo a la bandera, mientras que el hombre de la calle sufre las consecuencias de las decisiones y el manejo económico al mejor estilo neoliberal. En ese sentido, Rajoy y Napolitano han subrayado que la Unión Europea es garantía de prosperidad, pero futura, y que tanto las instituciones europeas como sus Estados miembros deben salvaguardar su firme compromiso en el marco de las reglas. Troppe 24 ore, capito? Ha creato tanti problemi. Huelga de transporte también la había en Roma, y Gianni Sansone aquí decía, una huelga de 24 horas es demasiado. Deberían crear las condiciones para salir de este problema. Y Maribel Sánchez, alguien que llegaba de Chile, decía, bueno, esto muy mal porque los turistas, como ustedes saben, necesitamos transporte público, no todos tenemos demasiado dinero para gastar, pero si no fuera por esto, sería muy interesante poder seguir disfrutando en esta visita turística de lo que es Italia, ¿no? Y Benjamin Müller decía, es un largo camino al sol, esto está muy caliente y voy a terminar agotado. No es muy bueno, no voy a poder disfrutar de lo que pensé que eran unas vacaciones para ver los lugares históricos y disfrutar. Bueno, el transporte público nos daba la oportunidad de poder ahorrar algún dinero para los que somos turistas tipo estudiantes y de la nueva generación, pero esto nos ha complicado la vida incluso en estas vacaciones que pensábamos gastar lo poco que habíamos ahorrado aquí en Italia, ¿no? La huelga y el martes negro para el transporte público en Italia. Resulta que uno que es turista no sabe, la locomoción y la movilización en Italia es muy mala, muy mala. Así se quejaba la turista Maribel Sánchez de Chile y otro tanto hacía Benjamin Müller, quien tenía sus planes para pasar las vacaciones y la cosa, además del calor que está sufriendo, le hace pasar muy mal y alterar todos sus planes. I think it's not very good, but on the other side, the people need the money who are working in the public travel, so just give them more. En medio de una jornada que paralizó al país, los gremios advirtieron que de no recibir respuestas, proseguirán con su plan de acción con una nueva huelga y una manifestación a nivel de toda Italia mediante el bloqueo total de todos los servicios de transporte público. Esta es la Asamblea Nacional de Francia y en su interior había un movido debate. El Parlamento francés debate el tratado fiscal que ahora parece tener dividida a la izquierda. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les députés, El primer ministro
Jean-Marc Ayrault habló, pero también lo hizo François Hollande en su momento, y dijo, estamos viviendo un momento realmente dramático y un momento crucial, un momento en que tenemos que confirmar la reorientación que corresponde exactamente a lo que estamos pidiendo a estos años, porque si no vamos a romper los ímpetus con los que hemos comenzado. ¿Y cómo seguiremos así construyendo el futuro de una Europa unida? Aquí vengo a pedirles hoy que nos apoyen. Y agregó, les pediré la ratificación de los tratados, a través de los cuales, con su voto, ustedes permitirán reorientar la Europa. Y le estoy pidiendo la necesidad de que nos apoyen y que nos den su opinión favorable. Luego, Patrick Ollier, miembro del Parlamento francés y miembro de la Unión del Movimiento Popular, decía, aquí el curso a favor de los tratados, bueno, no va a durar, hay que apoyarlo hasta la última coma si no lo hacemos. Y Nicolas Sarkozy fue el que lo firmó, Sarkozy. Por supuesto, el presidente de la República tiene tiempo metiéndose desde entonces, de aquel gobierno, en este asunto del tratado. Pero nosotros tenemos que buscar otras opciones. Realmente no hay margen para especulaciones financieras, no hay una palabra sobre el rol de los bancos, nadie ataca a los verdaderos culpables de los que se han ahorrado billones en unos pocos años y no han dicho nada a favor de los pobres de Europa, decía Jérôme. Mientras tanto, en la sede del gobierno, el presidente François Hollande venía a recibir al primer ministro de Finlandia, Jyrki Katainen. Y en este sentido, Grecia y Finlandia exigen en esta reunión a España y a Grecia que colaboren tomando decisiones drásticas para lograr la solución de la crisis. Ya se están disparando entre ellos, ¿no? Hollande dijo a los periodistas después de esta reunión, sobre España y Grecia estamos ambos de acuerdo en que las decisiones deberían ser adoptadas a más tardar en las próximas semanas. Lo dijo Hollande a los periodistas después que ambos líderes contrataran sus posiciones de la cumbre europea los días 18 y 19 de octubre. Sobre España y Grecia estamos ambos de acuerdo en que las decisiones deberían ser adoptadas en las próximas semanas, dijo Hollande a los periodistas. Y Grecia está negociando con los acreedores internacionales nuevos plazos para la ayuda financiera, mientras que España está a punto de convertirse en el siguiente país de la zona euro en solicitar un rescate soberano. Es decir, todo el mundo lo sabía, todo Madrid lo sabía, todo París lo sabía, menos Rajoy. Nous avons confiance dans la zone euro. Nous sommes convaincus que c'est un espace qui peut retrouver sa stabilité. Tous les instruments sont là et si nous le voulons. Es decir, como en aquel cuplé, ¿no? Todo Madrid lo sabía, todo Madrid menos él. Así las cosas, Eric Lakinem, junto con Michel Barnier, tuvieron una reunión y el jefe de gobierno de Finlandia dijo, quisiera asegurar que las actividades de intercambio comercial vayan más allá de esta situación lamentable sobre la que estamos pasando. Y además, las consecuencias de los manejos bancarios lleva implícito que se han violado algunas garantías y si eso es así, no podríamos estar apoyando algunos riesgos en las actividades de intercambio si no se ha cumplido con las normas fundamentales. Michel Barnier, quien es el titular de la Comisión Europea a cargo de la regulación, dijo, hemos estado hablando acerca de la calibración de la entonación fina de los diferentes elementos. A la salida del Elíseo quedaban todavía grandes interrogantes. Se retira el jefe de gobierno de Finlandia, pero puertas adentro todavía hay grandes interrogantes. Y Francia y Finlandia siguen exigiendo a España y a Grecia que se haga lo máximo en materia de intento de solucionar la crisis. De estas reuniones, las cosas rebotaron en Bruselas, en Frankfurt y en Londres. Allí apareció el gobernador del Banco de Finlandia y titular de la Comisión de Expertos Europeos, Erkki Laakinen, quien dijo,
El intercambio entre propietarios supone un alto régimen de riesgo en las actividades de intercambio y debería ser asignada a una entidad legal separada, y las actividades que deben ser separadas, así como sus montos, significan compartir con los bancos, que están por encima del promedio, una cierta confianza y una cierta responsabilidad también compartida sobre las consecuencias. Todo un trabalenguas tecnológico que no se atrevió a improvisar sino a leer, ¿no? Luego, el Girikanen dijo: eso nos permitiría asegurar algunas actividades de intercambio más allá de los márgenes que estaban previstos, evitar estas crisis que generan estancamiento, y deberíamos también separar las responsabilidades de los bancos de algunas otras instituciones. Luego apareció Michel Barnier, aquí en la imagen, comisionado europeo para la regulación, y dijo: hay que entonar, hay que hacer la entonación fina de la situación, de los diferentes elementos. Necesitamos reacciones antes de 6 semanas a la vista, las reacciones de los socios, que tengan consecuencias en los bancos, en los consumidores, en los que ahorran y en los negocios en general. Toda una jerga en la que nadie entendió mucho, pero en la que todo el mundo entendió que la situación está bastante mal, y donde, como de costumbre, los bancos esconden sus responsabilidades y también sus caras. Los expertos recomiendan en suma a la Unión Europea que los bancos separen sus negocios. En un informe sobre posibles reformas estructurales en el sector bancario de la Unión Europea, presentado hoy en esta rueda de prensa que acabamos de ver, los expertos de alto nivel se abstienen de recomendar la separación jurídica de la banca de inversión de la banca comercial, pero la insinúan. En Bruselas también había problemas con el transporte, otra huelga. Y esta dama decía: la ventaja sería si estas 3 entidades que manejan por separado todo el transporte se unieran en una, porque así habría un solo interlocutor con el cual negociar, pero ahora son 3 grandes gremios y nunca se ponen de acuerdo, de manera que la situación es muy sensible en vista de la seguridad, y los empleados de estas compañías no tienen un futuro claro a la vista, y no me imagino cómo, con esta falta de coordinación, van a poder negociar y sacarnos de esta deficiencia del servicio. Todos la tienen clara. Si fueran solo un solo gremio, pero son 3 entidades y son 3 problemas diferentes, y mientras tanto, negociando a 3 bandas, suspenden cuando quieran los servicios y nos hacen la vida bien difícil. Las empresas encargadas de los trayectos internacionales, como la Thalys, París, Bruselas, Ámsterdam, Colonia en Alemania, y Eurostar, Bruselas, Londres, han avisado a sus clientes que las perturbaciones en las líneas serán a las horas que lo fijen los gremios, pero ellos no lo tienen claro. Mientras tanto, en Atenas ya evitan entrar desde la acera a la sede del ministerio, van por el sótano. Los representantes de la Troika no quieren ni oír lo que le dice la gente que protesta afuera, ni que se pongan más bravos de lo que están. Sobran guardaespaldas y medidas de seguridad, pero van y vienen. Afuera la gente grita, les dice cosas feas, y ellos tratan de negociar con una Grecia que parece ya no tener mucha más sangre en las venas como para darle a los que reclaman. Ya muy corta la distancia entre los que deberían reprimirlos si se pasan de maracas, ¿no? Decenas de griegos discapacitados en sillas de rueda y sus asistentes bloquearon la principal entrada al ministerio y dijeron: no pasarán, en protesta a los cortes. Unos sostenían un cartel que decía: entregaron 200.000 millones a los banqueros, pero recortaron en nuestros medicamentos, en nuestros tratamientos médicos y en todos los beneficios para nosotros, los discapacitados. Las protestas fueron a todas las edades porque todos están afectados y cada quien lo expresó a su mejor manera. Los recortes en educación y en salud hacen difícil el presente y peor el futuro. Grecia tiene un presupuesto de austeridad, predice un 6º año de recesión para el 2013 y aún así no logra convencer a la Troika, que se ha mostrado escéptica ante los planes de Atenas para reducir los gastos en salud y defensa. Siguen las protestas
ir a la Plaza Sintagma y gritarle aún con megáfonos a la gente del Parlamento no va a cambiar la situación. Así las cosas, ruidoso, temperamental, como corresponde a ese estilo mediterráneo, pero el paquetazo neoliberal va con todo y no hay que hacer un cambio independiente, como por ejemplo el de la República Bolivariana de Venezuela, donde mientras toda esa gente tiene situaciones económicas a la baja, dramáticamente a la baja, seguimos creciendo a un ritmo envidiable. Veamos cómo están los mercados. El precio del crudo venezolano estable por encima de los $100, $100 con 58 centavos. El precio de la OPEP baja levemente, pero se mantiene por encima de los $109 con 31 centavos. Sube el precio del Brent del Mar del Norte hasta $112 con 31 centavos. Y el West Texas, que nos interesa porque es uno de los marcadores de nuestra canasta, también sube y cierra a $92 con 54 centavos. En medio de esta obvia inestabilidad sigue subiendo la onza Troy de oro y cerró a 1.778 redondos. El cobre también sube, 8.352 la tonelada, y el precio del café se suma a 182,30 el quintal, y el precio del euro sube un poquito y queda en 1,29 frente a la divisa estadounidense. Hora de un corte, volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. Venezuela vive un momento crucial de su historia. Elecciones presidenciales 2012. Siga paso a paso la actividad de la campaña electoral, los candidatos, el árbitro, el pueblo. Viva por Telesur la más completa cobertura periodística del proceso comicial. Usted nos acompaña. Venezuela decide. Conexión Global le conecta con las principales noticias en vivo, desde el lugar de los acontecimientos, con el mayor despliegue de corresponsales alrededor de América Latina y el mundo. Hablemos de la tormenta Isaac, el Golfo de México se encuentra en alerta máxima. Viva el más completo análisis de la información a través del segmento Punto de Encuentro y el repaso del panorama económico, cultural y deportivo, con la participación de periodistas especializados. Conexión Global, de lunes a viernes, solo por Telesur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Sigue el drama de Siria, pero no han logrado hacer la canallada que hicieron en Libia. Algo está funcionando. Mientras tanto, Alepo, que es obviamente uno de los bastiones por los cuales se combate, y todos los que están en sus alrededores tratando de colaborar, cada quien jalando agua para su molino, como las testas coronadas del Golfo, que quisieran ver un cambio y un gobierno menos nacionalista en Siria. Está cada quien llevando lo suyo y metiendo la mano en este avispero. Pero ahora vamos a mostrarles una vez más lo que es el teatro de operaciones paralelo al teatro real. La guerra sigue siendo de comunicados. Y la guerra sigue siendo, como dicen las grandes agencias, no podemos confirmar el origen, la fecha, el lugar de esto. Obviamente debe ser Alepo. Aquí está actuando la Fuerza Aérea de Hafez el-Assad, pero ¿quiénes son los que aparecen protagonizando escenas de la Armata Brancaleone? Es algo que las propias agencias que nos mandan esto son incapaces de garantizar. En todo caso, dicen que esto es lo que ocurrió allá. Según esto, la agencia Reuters, que se caracteriza por su seriedad, pone la advertencia.
No podemos verificar de manera independiente el contenido de este video, que ha sido obtenido de un website de un medio social. Es decir, los que reciben apoyo, logística, dólares desde el exterior para hacer la guerra mediática, ¿no? Y seguimos viendo cómicos jugando a la guerra. En algunos casos las consecuencias son dramáticas, ¿no? Como en toda guerra. Pero ciertamente no han podido conquistar Alepo y el gobierno de Bashar al-Assad juega su carta grande aquí. Assad ha viajado incluso a Alepo, ¿no? El presidente ha viajado allá en una demostración de quién está al mando y trasladó a miles de soldados y tanques desde Hama. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, se trasladó hoy a la propia Alepo y dispuso el desplazamiento de miles de soldados y tanques en un intento de lograr el control total de la capital económica del país, mientras bombardeos en el suburbio del norte de Damasco provocaban éxodo masivo de familias. La idea de lograr grandes progresos con estos cómicos de la Armata Brancaleone y luego presionar en las Naciones Unidas no ha funcionado. No han logrado el avance que se esperaba en las Naciones Unidas. Miren esto. Ni tampoco se ha logrado el avance en el teatro de operaciones. Lo que tienen aquí para hacer la guerra son grandes equipos de amplificación en estéreo. Parece que esa es la manera de esta Armata Brancaleone de ponerle música. Esta manera de disparar, podrían disparar al aire, sería el mismo efecto. Esto es patético, ¿no? Mientras tanto, los voceros que dicen. A readout of the Secretary General's meeting this morning with Walid al-Mualem, the minister. El secretario general no quiso o no pudo dar la cara y puso a que se ganara el sueldo su vocero, Martin Zirki. Ban Ki-moon pide al gobierno sirio que muestre compasión por su pueblo. El secretario general de la ONU pidió, durante una reunión en Nueva York con su ministro de Relaciones Exteriores, Walid al-Mualem, eso que les acabamos de decir. Subrayó que era el pueblo sirio el que estaba siendo asesinado cada día e instó al gobierno de Siria a mostrar compasión hacia su propia gente, dijo este caballero, el portavoz del secretario general. No le dio la cara para decirlo él mismo, el secretario general. Condenó en los términos más firmes las persistentes muertes, la destrucción masiva, las violaciones de los derechos humanos y los ataques aéreos y de artillería cometidos por el gobierno, dice Nezirki. Seguro que el gobierno debería dejarse derribar y no hacer nada, ¿no? Aburrida la rueda de prensa, con muy poca presencia, no había ni 10 periodistas. Además, el secretario general de la ONU expresó una profunda frustración, ¿no? Porque tras 19 meses de enfrentamiento la situación continúa empeorando, dijo. Y aquí aparecieron varios, vean a qué nivel están los mercenarios capturados por el gobierno de Assad. 5, ojo, empiezan en el grado de coronel, 5 oficiales, 2 coroneles, un capitán, 2 tenientes primeros, que fueron capturados y eran otros tantos, no se sabe si mercenarios o involucrados en tratar de venir a tumbar al gobierno en Siria. El grupo islamista se atribuye el secuestro de 5 militares yemeníes en Siria. El grupo del Frente al-Nusra, que combate al presidente, dice que estos eran 5 oficiales del ejército yemení en territorio sirio y que qué hacían allí, y lo mostraron en un video que colgaron en las últimas horas en internet. Nadie puede garantizar ni verificar el contenido de esto. Nuevamente, con la misma honestidad, Reuters dice, no podemos verificar de manera independiente la veracidad de esta información. Fue tomado de un web de uno de los grupos involucrados. En la cinta de unos 4 minutos, cuya autenticidad nadie ha podido comprobar, los 5 militares que presuntamente serían de Yemen, desde coroneles hasta tenientes primeros, piden a su gobierno que corte los lazos con el régimen de Damasco. Claro, les obligan a decir esto, o los han puesto como parte de la guerra informativa a decir esto. Nadie puede garantizar tampoco si son yemeníes, ni si son coroneles, ni si son capitanes o tenientes, ni si fueron capturados. El régimen sirio y el yemení son 2 caras de la misma moneda, ya que ambos matan a su pueblo, dice. Bueno, los secuestrados no precisaron el motivo por el cual se encontraban en Siria.
que es la primera razón del hecho noticioso si es que de verdad son yemenitas. El Frente Nusra se atribuyó en los últimos meses varios atentados suicidas en Siria y reivindicó el asesinato de un conocido presentador de la televisión oficial, Mohammed al-Said, que había sido secuestrado cerca de su casa en los alrededores de la capital el 20 de julio. Este sería uno de los tenientes primeros del rango inferior, de los que según esta web y según la agencia Reuters no pueden confirmar ni la veracidad ni el origen. Es parte de la nueva ofensiva en la realidad en los medios de comunicación, realidad virtual por el momento, que debería ser complementaria a lo del teatro de operaciones. Mientras esto era mostrado con profusión y reiteración, siguen los problemas para la organización del Tratado del Atlántico Norte en Afganistán. Después que han anunciado que se retiran lo antes posible, parece que aquellos que fueron a liberar ahora son sus primeros enemigos y los atacan y desean que se vayan cuanto antes del país al que han destrozado y al que han dejado en peores condiciones que cuando llegaron antes, según los que los buscan para derrotarlos antes de que se vayan. Esta larga información, donde empiezan con 2 coroneles, capitanes y termina aquí con 2 tenientes primeros presuntamente yemenitas, viene de una web y no pueden garantizar nada. Ahora sí estamos en Afganistán porque volaron en pedazos los cuerpos en otro ataque de la gente que quiere ver que cuanto antes se vayan Estados Unidos y las fuerzas de la OTAN. Al menos 3 miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte murieron hoy tras un ataque suicida con bombas en el oriente de Afganistán. Un comunicado de la denominada Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad, la tristemente célebre ISAF, señaló que 3 de sus componentes y un intérprete resultaron muertos tras la detonación de un improvisado dispositivo explosivo, sin indicar la ubicación del incidente ni la nacionalidad de los caídos en la acción, porque hay que respetar eso hasta que primero deben saberlo los familiares de los países de la OTAN. Esto lo dijo Kama Press hoy, y de acuerdo con el sitio web allycasualties.org, 347 soldados de la OTAN, entre ellos 262 soldados estadounidenses, han muerto en diferentes incidentes en Afganistán este año. Desde 2001, la cifra de soldados muertos de la OTAN asciende a 3.194, y entre ellos 2.126 son de Estados Unidos, y eso tiene un costo en un año electoral. A todo esto, los testigos presenciales explicaban lo que pasó allí, pero mientras recogían trozos de cadáveres, la realidad de la guerra en la retirada de la OTAN es esta. Esta es la ley y el orden que está obligado a garantizar toda potencia ocupante. Se retiran, han destruido el país, no han solucionado nada, y la realidad que dejan detrás es esta, patética y cotidiana. Por lo demás, en Teherán, el presidente de Irán calificaba de insultante una actitud, según las declaraciones de Israel en las Naciones Unidas. Y los hospitales, cada vez en peor situación en Afganistán, donde todavía estamos, daban cuenta hoy de los que sí sobrevivieron a estos ataques. Para cualquiera que viaje en compañía de las fuerzas de la OTAN o le sirva de intérprete o de conductor, se juegan la vida por un mejor sueldo, pero nadie puede garantizar que no tengan un final despedazados por una bomba, ametrallados en cualquier momento difícil en la curva de una carretera. Y ciertamente lo que todo fuerza ocupante, de acuerdo al derecho internacional, debe garantizar, es decir, ley y orden como mínimo, y suministros básicos, están muy lejos de la realidad cotidiana de los afganos. Esto es lo que queda atrás después de años de combates. Crearon a las guerrillas, las alimentaron para sacar a los soviéticos de allí en la década de los 80. Lo lograron y el resultado ha sido esto. Mientras tanto, en Teherán, el presidente de Irán califica de insultante la conducta de Israel en las Naciones Unidas. Ellos han hecho una propuesta primitiva que más bien insulta a la audiencia y
La actitud que presentó Israel hace como si ellos se consideraran superiores con respecto al resto de las naciones. ¿Por qué la guerra? ¿Por qué las conversaciones sobre la guerra se retardan? ¿Por qué la guerra no ha sido condenada? De repente estamos en una guerra psicológica, dice. En el discurso ante la 67ª sesión de la Asamblea General, el primer ministro de Israel aseguró que ya es tarde, demasiado tarde para detener la amenaza que plantea Irán para el mundo, ya que según mostró en un diagrama que parecía una bomba, Teherán podría tener suficiente uranio enriquecido para lograr un arma nuclear antes del próximo verano. Ahmadinejad respondió hoy que es posible que cualquier día el enemigo, en alusión a Israel, quiera atacar. Pero eso no significa que sea seguro que va a atacar. Lo importante es que nosotros tenemos la preparación para defendernos y no estamos para nada preocupados con las amenazas de Israel. Cada día existe la posibilidad de que el enemigo emprenda una aventura, pero esto no quiere decir que sea algo definitivo e irreversible. انشالله وقتی شرایط مساعد شد راجع به ابعاد نبرد اقتصادی دشمن. Así lo dijo el presidente iraní en alusión a las reiteradas advertencias lanzadas por Israel en el sentido que contempla incluso un ataque preventivo contra el sistema nuclear de Irán, país al que ha calificado de amenaza existencial. Y en el discurso de la ONU, Netanyahu había dicho que la principal amenaza era Irán con un arma nuclear, y como Obama no le hizo caso ni entró en el juego de marcar una línea roja como se le había antojado a Netanyahu, y no siquiera se reunió con él cuando coincidieron en las Naciones Unidas, Netanyahu había enfatizado que nada amenaza la paz mundial que un Irán con un arma nuclear, y lamentó que ni las sanciones ni la diplomacia se hayan frenado los esfuerzos de Teherán por obtener armas nucleares, a lo que Teherán ha declarado que no les preocupa lo más mínimo lo que haya dicho Netanyahu y que nuevamente anuncian que si ustedes, las potencias occidentales, están preocupadas por nuestro desarrollo tecnológico pacífico, pues bien, provéannos de combustible nuclear y nosotros pararemos la producción de uranio. Hasta ahora nadie ha estado de acuerdo en anunciar que nos van a dar ese combustible. Si nos lo dan, paramos nuestra producción de uranio. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Bueno, esto es cerca de Tbilisi, en Georgia, y la oposición ha estado votando junto con el gobierno en Georgia. Esto es la villa de Ponichala, varias localidades en el día de las votaciones, y el Comité Electoral Central anunció que la oposición en Georgia lidera el recuento de votos en las elecciones parlamentarias. Sueño Georgiano obtiene el 53,3% de los sufragios, mientras que el partido oficialista, el Movimiento Nacional Unido del Comecorbatas Mikhail Saakashvili, principal e incondicional aliado de Estados Unidos en el Cáucaso, que se lanzó a aquella aventura pensando que la OTAN vendría detrás, ocupa el segundo lugar con el 41,5%, frente al 53,3% de la oposición, y esto con el 20% de las papeletas escrutadas. El resto de las formaciones que concurrieron a los comicios parlamentarios no pasan el corte del 5% de los votos necesarios siquiera para tener una representación parlamentaria en la ex República Soviética. El gobierno mantiene la confianza de haber ganado la votación, pero es la oposición la que se lleva a la parte del león, y se anunció que el partido de Saakashvili podría liderar el recuento en algunas de las 25 o 27 de las 73 circunscripciones mayoritarias, pero la oposición se lo llevaría por delante. Una directiva de Transparencia Internacional, la directora ejecutiva en Georgia, dice: el pueblo puede votar incluso sin su tarjeta de identidad. No es un gran número, pero esto es una violación. Hemos observado en muchos casos, en Ayaria, por ejemplo, que el pueblo no tenía el precinto de seguridad cuando hacía firmaba sus nombres, y que podría haber votado aquí en otro lado. No podemos decir que esto nos resulta absolutamente de acuerdo a lo que esperábamos. Y luego,
la Asociación de Jóvenes Abogados Georgianos, decía: a esta etapa de los comicios no podemos observar o detectar graves violaciones en esta etapa. Así que esperemos que esta situación continuará hasta que finalicen las votaciones, especialmente durante la segunda parte de esta jornada, donde los precintos y las comisiones deben calcular el voto. Quisiera decir que la situación se ha mantenido hasta ahora pacífica y esperamos que continúe así. ¿A qué nos lleva esto? A que el hombre que se lanzó la aventura de la guerra de Osetia del Sur en el 2008, pensando que lanzando la operación Campo Limpio con el fin de restaurar el orden constitucional en Osetia del Sur, y los combates que se iniciaron en los alrededores de la capital en la batalla de Tsignimbal, poco después la operación se convirtió en una guerra entre Georgia de un lado y las repúblicas separatistas prorrusias de Osetia del Sur y de Abjasia y la misma Rusia del otro. Bueno, Rusia firmó el 27 de agosto del 2008 los decretos por los cuales reconoció la independencia de Abjasia y Osetia del Sur. Y este caballero pensó que iba a cambiar el mapa y se lanzó una aventura, tal vez creyendo que Estados Unidos y la OTAN, vean quién tiene detrás, ¿no? Kennedy. Él fue ciudadano estadounidense, le encanta hablar en inglés, vivió en Estados Unidos. Caso parecido al de Netanyahu, ¿no? Y este caballero dijo que la mayoría del Parlamento no necesariamente generará un nuevo gobierno, aunque en realidad, si las cosas van como van, este hombre perdió toda posibilidad de volver a gobierno. Y dice: como líder del Movimiento Unido Nacional, nosotros, si ese es el caso, iremos a la oposición. ¿Recuerdan lo que pasó cuando se le trabó la aventura belicista? Mientras hablaba con la BBC, porque le encanta hablar a los medios de habla inglesa, se comía la corbata, porque la caballería no vino en su auxilio. No vinieron los estadounidenses, no vinieron tampoco los de la OTAN, que era como decir lo mismo, y ahora hasta ha perdido todo. Lima, Perú. La reunión de los países de América Latina y de los países árabes. El Pepe Mujica, recibido con honores militares por aquellos que bien hubiera querido combatirlo. Cultura de paz. Timerman. Atañe ahora, que es el punto sobre las islas disputadas entre Emiratos Árabes Unidos e Irán. Quisiera hacer una referencia, porque varias veces se ha mencionado el tema de las Malvinas, en el sentido que Malvinas es un hecho colonial. Es parte de la descolonización encarada por las Naciones Unidas en el año 1946. Como ustedes saben, no es un problema bilateral, no es un problema de limítrofe. El delegado de Arabia Saudita, Fahad al-Rajej, dice: tenemos que pensar acerca de la legitimidad internacional aquí en América Latina. Ustedes tienen muy buenas relaciones con Irán y su rol podría ser muy importante para ayudarnos a resolver este problema, refiriéndose a los mediadores para resolver las disputas en esta zona. Y luego el director general internacional de Relaciones Económicas en la Asociación de Cooperación del Golfo, Abdelaziz Abu Hamad Aliwajeh, foto de familia. Hablaban de los temas locales y de las pequeñas divisiones que hay allí, pero esto fue, en todo caso, un foro interesantísimo. Timerman destacó hoy que la Argentina recibió un apoyo extraordinario, muy solidario de los países de América del Sur y de los países árabes en el tema Malvinas. Y además, en la misma línea, los países del foro llamarán a la resolución pacífica de ese conflicto. Fahad al-Rajej dice: hemos pensado acerca de la legitimidad internacional y el peso que tiene América Latina, y creo que ustedes pueden ayudarnos a resolver muchos de estos problemas en su rol como mediador en las disputas que tenemos en la zona. Y luego representante de la Asociación de Cooperación del Golfo, Abdelaziz Abu Hamad Aliwajeh,
hablaba del tema candente que acabamos de tocar, ¿no? La presencia de, o no, del desarrollo de potencial atómico en la zona del Golfo Pérsico, y dijo que la cooperación técnica, con todos los acuerdos que eso significa, podría dar una solución realmente positiva si se actúa en todos estos casos. Y aquí recibimos la posición de la República de Cuba, representada ayer por su canciller en la Asamblea General. Las inminentes elecciones en la hermana República Bolivariana de Venezuela serán decisivas para el destino común de la región. Al pueblo venezolano y a su líder, el presidente Chávez, expresamos toda nuestra solidaridad ante los intentos de desestabilización que se avisoran. Los poderes que gobiernan en los Estados Unidos cometerían un gravísimo error de consecuencias impredecibles si alentaran revertir por la fuerza las conquistas sociales de nuestros pueblos. Con discreción y modestia, Cuba siempre ha contribuido a la paz en Colombia. Dio todo su apoyo a las conversaciones exploratorias confidenciales realizadas a lo largo del año en La Habana y así lo hará como garante y sede del proceso de diálogo entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que se avecina. Así, parte del discurso del canciller de la hermana República de Cuba, parte importante de la patria grande latinoamericana y caribeña, que fue realmente desarrollando todos los puntos de la agenda que ahora están en el panorama internacional, ¿no? Y ciertamente la situación está más que fluida y los ojos del mundo comienzan a centrarse cada vez más aquí, en la República Bolivariana de Venezuela, donde estamos apenas a unos días de otra ejemplar demostración de lo que es la democracia formal en pleno desarrollo, con lo que el propio presidente Carter dijo después de haber recorrido yo 90 países y observar 90 procedimientos diferentes, otros tantos procedimientos sobre cómo evaluar y proceder con las elecciones, dijo textualmente: el sistema electoral de Venezuela es el mejor del mundo. Jimmy Carter Dixit. Sin embargo, hay gente que está dispuesta a patear el tablero si las cosas le van mal, pero todo eso está previsto en el manual de operaciones. En todo caso, les invitamos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en nuestra querida, contaminada y única nave espacial, a seguir de cerca la profusión de información que habrá sobre esa interesantísima decisión democrática a carta cabal con la mejor tecnología del planeta para registrar, evaluar y dar a conocer resultados en un proceso electoral que será realmente histórico. Donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier les habló Walter Martínez. Volveremos mañana cuando ella haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Ya convergen sobre Venezuela cantidad de periodistas de todo el mundo. Recibimos pajaritos, pajarracos y también colegas muy respetables. Pero todos tienen un lugar donde observar y serán bienvenidos si lo hacen con respeto. Disponga usted de las cámaras, señor director. Miles de personas se manifestaron contra el regreso de Zelaya al país. Que no ha habido golpes contra ningún manifestante. Enseñar a la población que aquí no ha habido golpe de Estado, que aquí hemos hecho una sucesión constitucional. Un grupo de militares irrumpe en la residencia presidencial y expulsa del país a Manuel Zelaya. Nuestro cometido es que regrese Zelaya y que venga la constituyente. Golpes de Estado nunca jamás. ¿Quién te lo hubiese contado?
Síntesis. Su cita semanal con los acontecimientos más relevantes en el mundo ocurridos durante los últimos 7 días. Ecuador reiteró a Reino Unido el pedido de salvoconducto para el fundador de Wikileaks, Julian Assange. Los angoleños acudieron para elegir un nuevo presidente y vicepresidente. Un voraz incendio consumió parte de varias favelas en la ciudad de Sao Paulo. Viva la más completa agenda de la semana con las informaciones